Buenos días, nuestro tema a tratar el día de hoy es sobre la osteología y artrología del miembro inferior. Mi grupo está formado por Paola Porras, César Pérez, Joángel Puerta, Roxángel Escobar, Nilsoris Martínez, Solángel Moreno, Fabián Fernández, Luis Heredia, Carlianis Castillo, María González y mi persona Albany Tobar. Somos estudiantes de la sección 18 del primer año de medicina de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. En primer lugar, ¿qué es el miembro inferior? Los miembros inferiores o extremidades son extensiones del tronco que están especializadas en el mantenimiento del equilibrio, la locomoción y el sostén del peso corporal. El miembro inferior se puede dividir en 6 partes o regiones importantes. La región glútea, que está compuesta por la región posterior, que es más prominente, y la región lateral, que es menos prominente, o la región de la cadera, la región del muslo, la región de la rodilla, la región de la pierna, la región talocrural o del tobillo y por último la región del pie. El esqueleto del miembro inferior se puede dividir en 2 componentes funcionales: la cintura pélvica o pelviana y los huesos del miembro inferior libre. La cintura pélvica está formada por los huesos coxales que se articulan posteriormente con el sacro en la articulación sacroiliaca y anteriormente con la sínfisis del pubis. La cintura pélvica une al miembro inferior libre con el esqueleto axial y tienen al sacro como parte común entre ambas estructuras. El hueso coxal. El hueso coxal definitivo es un hueso grande y plano de la pelvis, que está formado por la fusión de 3 huesos primarios, el ilion, isquion y pubis, proceso que tiene lugar al final de la adolescencia. Al nacer, los 3 huesos están unidos por cartílago hialino. Estos empiezan a fusionarse de los 15 a 17 años, proceso que se completa entre los 20 y 25 años de edad. Aunque la fusión de los componentes óseos es firme, se siguen utilizando sus nombres para poder describir las partes del hueso coxal. Los huesos coxales se relacionan principalmente con estructuras y funciones pélvicas y perineales, o sus uniones con la columna vertebral. Ahora bien, el ilion. El ilion es la parte de mayor tamaño del hueso coxal que contribuye a la porción superior del acetábulo. El ilion consta de porciones gruesas mediales para soportar el peso y de porciones posterolaterales delgadas que tienen forma de ala y se denominan alas del ilion. Estas proporcionan superficies amplias para la inserción carnosa muscular. El cuerpo del ilion se une al pubis y al isquion para formar el acetábulo. Anteriormente presenta las espinas ilíacas anterior superior y anterior inferior. El isquion forma parte posterior inferior del hueso coxal. La porción superior del cuerpo del isquion se une al pubis y al ilion formando la cara posterior inferior del acetábulo. La rama del isquion se une a la rama inferior del pubis para formar la rama isquiopubiana, que constituye el límite inferomedial del foramen obturado. El borde posterior del isquion forma el margen inferior de la incisura isquiática mayor. La espina isquiática grande y triangular del margen inferior de esta incisura es un punto de inserción ligamentoso. Esta clara demarcación separa la incisura isquiática mayor de una indentación más pequeña denominada incisura isquiática menor. La proyección ósea rugosa en la unión del extremo inferior del cuerpo del isquion y su rama es la gran tuberosidad isquiática. El peso del cuerpo descansa sobre esta tuberosidad cuando la persona está sentada. Ahora bien, el pubis. El pubis forma parte anteromedial del hueso coxal, contribuyendo a la parte anterior del acetábulo y proporciona inserción proximal a músculos de la región medial del muslo. Se divide en un cuerpo aplanado y de localización medial, y en ramas superior e inferior que se proyectan lateralmente desde el cuerpo. Medialmente, la cara sinfisaria del cuerpo del pubis se articula con la cara correspondiente del cuerpo de su homólogo contralateral a través de la sínfisis del pubis. El borde anterosuperior de ambos cuerpos unidos y la sínfisis forman la cresta del pubis, donde se insertan músculos abdominales. Los tubérculos del pubis son pequeñas proyecciones en los extremos laterales de esta cresta,
son importantes relieves óseos. En el tubérculo se inserta la porción principal del ligamento inguinal. El borde posterior de la rama superior del pubis presenta un reborde elevado y agudo, que es el pecten del pubis, que forma parte de la abertura superior de la pelvis. El foramen obturado. El foramen obturado es una gran abertura en el hueso coxal que está limitada por el pubis, el isquion y sus ramas. El foramen está cerrado por una membrana delgada y resistente que es llamada membrana obturatriz. La presencia del foramen minimiza la masa ósea. Por último, el acetábulo. El acetábulo es la gran cavidad que se encuentra sobre la cara lateral del hueso coxal y se articula con la cabeza del fémur para formar la articulación coxofemoral. Los tres huesos que forman el hueso coxal, es decir, el ilion, isquion y pubis, contribuyen a la formación del acetábulo. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Paola Porras y continuando con la osteología del miembro inferior, procedo a hablar sobre tres huesos muy importantes de esta región del cuerpo humano, los cuales son el fémur, la rótula y la tibia. El fémur. El fémur es el hueso del muslo, el segundo segmento del miembro inferior. El fémur es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano y se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. Además, en él hay varios músculos como lo son el bíceps femoral, las cuatro cabezas del cuádriceps, el semitendinoso y el semimembranoso. Ubicación. Como ya lo dije anteriormente, el fémur se encuentra en el muslo, entre la articulación de la rodilla y la pelvis. Está protegido por muchos músculos y sirve como estabilizador del miembro inferior. Además, también forma parte esencial de la articulación de la rodilla y la coxofemoral. Ahora bien, el cuerpo del fémur presenta las siguientes características. Un cuerpo que consta de tres caras, una anterior y la otra posterior lateral, interna y externa. Los bordes, dos laterales y uno en la parte trasera. En la parte superior está formada por la cabeza, cuello, trocánter mayor y trocánter menor. Y en la parte inferior está dividida en los cóndilos interno y externo. Como ya muy bien sabemos, las articulaciones del fémur son la articulación de la rodilla y la coxofemoral. Irrigación del fémur. La arteria que lo irriga es la arteria femoral. La rama principal es la arteria femoral profunda, que se origina a unos 4 centímetros por debajo del ligamento inguinal e irriga la mayor parte del fémur. ¿Cuál es la función del fémur? Al ser el fémur el único hueso del muslo, es sumamente importante para los movimientos de la articulación de la rodilla y la coxofemoral. Además, es un punto de llegada y partida para muchos músculos y es considerado el principal en la biomecánica del miembro inferior. También interviene en los movimientos de flexión y extensión de la rodilla, la cadera, en la bipedestación y en la marcha. Ahora bien, procedo a hablar sobre la rótula. La rótula, o también llamada patela, es una estructura ósea de forma triangular e irregular que también se le denomina hueso sesamoideo. Esta está formada por dos caras, una anterior y la otra posterior, una base en dirección inclinada, un vértice y esquinas laterales. Esta está protegida por el tendón rotuliano y por el cartílago articular. También forma parte esencial de la articulación patelofemoral, que es la unión entre el fémur, la rótula más la tibia. Irrigación. El suministro de sangre más importante a la rótula penetra el polo inferior a lo largo de la almohadilla de grasa debajo de la rótula. La rótula está irrigada por una vasta red vascular que se puede dividir en dos partes, extraósea e intraósea, con contribuciones de las arterias recurrentes tibiales anteriores y de la arteria geniculada suprema. Medial superior, inferior y lateral. Superior e inferior forman un anillo extraóseo alrededor de la rótula. Inervación de la rótula. La inervación cutánea anterior de la rodilla se deriva de las raíces nerviosas de L2 a L5. La inervación anteromedial se origina de los nervios genitofemoral, femoral obturador y safeno. Y los nervios cutáneos, femoral lateral y supralateral, suministran inervación anterolateral. Ahora bien, vamos a hablar también sobre la articulación de la rótula. La rótula es una diartrosis compleja que permite el movimiento axial como el de flexión y extensión. Los elementos componentes de la articulación son la articulación femorotibial y femororotuliana. ¿Cuál es la función de la rótula? La rótula trabaja como componente principal en la ejecución de la extensión de la rodilla.
También soporta el roce del tendón rotuliano, está involucrado en los movimientos de flexión y extensión de la rodilla, principal vínculo entre el tendón y el cuádriceps, también proporciona la fuerza necesaria para ejecutar los movimientos de la rodilla. Ahora procedo a hablar sobre la tibia. La tibia es un hueso de forma prisma triangular par situado en la parte anterior e interna de la pierna. Presenta dos curvaturas de sentido contrario, la superior cóncava hacia afuera y la inferior cóncava hacia adentro. Como todo hueso largo, presenta dos epífisis, dos metáfisis y una diáfisis. La epífisis proximal participa con la articulación de la rodilla relacionándose con el fémur, mientras que la epífisis distal comparte la articulación del tobillo con la epífisis distal del peroneo. Asimismo, la tibia se encuentra medial al peroné, con el que se articula con sus extremos proximal y distal. Entre ambos huesos existe una membrana fibrosa llamada membrana interósea que brinda estabilidad a ambas articulaciones formando una sindesmosis. Ahora bien, el cuerpo de la tibia. Esta consta de 3 bordes y 3 caras. En el borde anterior, también llamado cresta anterior de la tibia, un borde externo está ubicado al lado contrario al malleolo interno. En la parte inferior tiene una superficie articular para el peroné y en el borde interno tiene la inserción en la aponeurosis palmar. Ahora bien, las caras. En la cara interna es lisa, está en contacto con la piel y presenta rugosidades para la pata de ganso. En la cara externa se encuentra el tubérculo para el tibial anterior y en la cara posterior se encuentra la cresta oblicua de la tibia. Vascularización de la tibia. Esta toma su suministro de sangre arterial de dos fuentes, una nutricia como fuente principal y de los vasos del periósteo derivados de la arteria tibial anterior. Articulaciones de la tibia. Esta se articula con el fémur formando la articulación de la rodilla, se articula con el peroné formando las articulaciones tibio-peroneas superior e inferior y se articula con el astrágalo junto con el peroné formando las articulaciones del tobillo. Función de la tibia. La tibia sirve como medio de unión entre la rodilla y el tobillo. Además, se mantiene firme al momento de caminar y realizar actividad física, recibe el peso del cuerpo y sirve de apoyo para la locomoción. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlenis Castillo y a continuación voy a hablar acerca del astrágalo, el escafoides y el calcáneo. El astrágalo es el hueso más elevado de los huesos del tarso. Está situado en el esqueleto, justamente por debajo de los huesos que conforman la pierna, los cuales descansan sobre el mismo, y justamente por encima del calcáneo, el cual lo separa del suelo y transmite la mayor parte del peso del cuerpo. Tiene la forma de un hueso corto y presenta 6 caras, denominadas cara interna, cara externa, cara posterior, cara anterior y también su cara superior. Pues podemos decir también que al presentar una forma de hueso corto, se hace más plano en su parte de arriba abajo y más prolongada en su parte de delante atrás. Tiene un diámetro antero-posterior, es aproximadamente una tercera parte más largo que su diámetro transversal. En su cara superior está ocupada en su mayor parte por una extensión de una superficie articular regularmente lisa y uniforme destinada a la tibia. En su cara inferior pues está destinada a la articulación del calcáneo. En su extremo anterior, la cara posterior del astrágalo se eleva a veces para prolongarse sobre la misma la parte anterior y externa del hueso. En su cara externa se articula con el meliolo peroneo y se encuentra muy próximo hacia afuera, constituyendo una verdadera apófisis externa del astrágalo. En su cara interna se articula con el meliolo tibial. Por su parte, por delante de su cara, pues presenta una rugosidad destinada a la cara interna del cuello. El calcáneo. El calcáneo es caracterizado por ser uno de los 7 huesos que conforman el pie, por ser un hueso irregular y ser el primer punto de estabilidad durante la marcha. Este mismo se encuentra en el talón del pie y se inserta con el ligamento peroneo-astragalino posterior. Tiene una estructura de 2 huesos cortos y el aductor pequeño del pie. El mismo pues es casi plano en su parte extendida y presenta 2 tuberosidades casi planas que se extienden
longitudinalmente y están acribilladas de agujeros para la inserción del ligamento calcáneo cuboideo inferior. El calcáneo presenta 6 caras. Cara anterior presenta inserción a 3 músculos denominados tibial, el flexor corto del dedo gordo y el aductor del oblicuo del dedo gordo. En su cara posterior presenta una tuberosidad para la inserción del tendón de Aquiles y en su superficie de la cara posterior presenta una cara articular para el astrágalo. En su cara inferior presenta 3 tuberosidades, 2 posterior y una anterior, que forman el trígono del calcáneo. Su cara interna está caracterizada por estar en relación directa con la piel del pie y su cara interna presenta un canal obtuso y liso destinado al tendón del flexor propio del pie gordo. Escafoides. El escafoides, también conocido como hueso navicular, que se caracteriza de los otros huesos por la forma de barco que presenta, es un pequeño elemento del sistema óseo que se sitúa en una zona terciana de los pies y se encuentra unida a los siguientes huesos. En su parte delantera al astrágalo, en su parte interna al cuboides y en su parte trasera al puntiformes. El escafoides es un hueso de mayor o de vital importancia para que la biomecánica del pie se pueda ejecutar de la mejor manera. Presenta 6 caras. La cara superior y inferior son rugosas y estrechas. En la zona medial o interna forman vértices llamadas tuberosidad navicular. En la cara lateral aparece de forma inconstante para el cuboides a 3 músculos denominados tibial, el flexor corto del dedo gordo y el aductor del oblicuo del dedo gordo. En su cara posterior presenta una tuberosidad para la inserción del tendón de Aquiles y en su superficie de la cara posterior presenta una cara articular para el astrágalo. En su cara inferior presenta 3 tuberosidades, 2 posterior y una anterior, que forman el trígono del calcáneo. Su cara interna está caracterizada por estar en relación directa con la piel del pie y su cara interna presenta un canal obtuso y liso destinado al tendón del flexor propio del pie gordo. Escafoides. El escafoides, también conocido como hueso navicular, que se caracteriza de los otros huesos por la forma de barco que presenta, es un pequeño elemento del sistema óseo que se sitúa en una zona terciana de los pies y se encuentra unida a los siguientes huesos. En su parte delantera al astrágalo, en su parte interna al cuboides y en su parte trasera al puntiformes. El escafoides es un hueso de mayor o de vital importancia para que la biomecánica del pie se pueda ejecutar de la mejor manera. Presenta 6 caras. La cara superior y inferior son rugosas y estrechas. En la zona medial o interna forman vértices llamadas tuberosidad navicular. En la cara lateral aparece de forma inconstante para el cuboides. El peroné. El peroné es una estructura de tejido óseo que se caracteriza por ser prolongada y estrecha. Este hueso está ubicado entre la rodilla y el tobillo y se articula con otros huesos denominados tibia y astrágalo, que juntos formarán otras articulaciones. El peroné es un hueso que posee 3 caras y 3 bordes, una parte superior denominada cabeza del peroné y una parte inferior denominada meliolo externo. Esta, con la tibia y el fémur, ayudan a soportar el equilibrio del peso del cuerpo, las cuales se encargan de realizar todos los movimientos del miembro inferior. Por su parte, el peroné, al tener una ubicación externa, pues es muy propenso a sufrir distintos traumatismos, así como también el mismo a ser fracturado por estos traumatismos o verse directamente afectado. El peroné, al conectarse con el tobillo, ayudará
a que el mismo pues ejerza sus movimientos de equilibrio y sea un punto o tenga un punto de equilibrio en su inserción. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Joángel Puerta, estudiante de medicina del primer año en la Universidad Rómulo Gallegos. Y en esta oportunidad mi punto a tratar en lo que sería la materia de anatomía sería sobre los huesos cuneiformes y el cuboides. Empecemos definiendo lo que sería el cuboides. Cuboides o los cuboides son huesos cortos ubicados en el pie, específicamente en lo que sería el tarso. Estos poseen diferentes caras, lo que permitiría unirse con múltiples estructuras, las cuales serían el tendón peroneo largo, en su parte posterior el calcáneo, en su parte lateral sería el escafoides y en su parte delantera le permitiría unirse con los últimos metatarsianos y además con variados ligamentos y la tercera cuña. Estos huesos se encuentran ubicados en la parte lateral del pie, concretamente en la parte anterior del hueso calcáneo. Estos poseen una forma de cuña redondeada y se encuentra en la misma línea que los tres cuneiformes y el escafoides. Su función o la función que cumpliría este hueso. A pesar de ser huesos cortos, estos se articulan directamente con distintos y diferentes ligamentos, músculos y tendones, permitiendo así formar las diferentes articulaciones que darían el movimiento al tobillo. Además de esta función, también hacen un mecanismo en forma de rueda que funciona como movilización para lo que sería el tendón peroneo largo. Ahora iríamos a mi siguiente punto a exponer o a tratar, que serían los huesos cuneiformes. Los huesos cuneiformes son huesos cortos del pie que van de a 3 por cada pie. 1, 2 y 3 de dentro a fuera. Empezaría diciendo que el primer cuneiforme es el primero en ser definido. Este se diferencia a los demás por el ser el mayor, ya que posee 6 caras, 3 articulaciones y 3 rugosas. Está ubicado en lo que sería la parte anterior del hueso navicular y en la parte posterior de la base del primer metatarsiano. Además de que también en su parte lateral se encuentra el hueso cuneiforme intermedio. Pasaríamos a lo que articula o las articulaciones que cumple este hueso. Articula concretamente 4 huesos: el hueso navicular, el hueso cuneiforme intermedio y el primero y segundo metatarsiano. Además de que el músculo tibial anterior y el músculo lateral peroneo largo se insertan en lo que sería este hueso. Continuando, definiríamos lo que sería el cuneiforme intermedio, también conocido como segundo cuneiforme. Este se encuentra ubicado entre el cuneiforme medial y el cuneiforme lateral, o sea, entre el primero y el tercero. El cuneiforme intermedio se encarga de articular el hueso navicular en su parte posterior y en su parte anterior articularía lo que sería el segundo metatarsiano. Ahora, para finalizar, quedaría el punto del último cuneiforme, el cuneiforme lateral, también conocido como tercer cuneiforme. Este se encuentra en la fila frontal de lo que sería el tarso, entre lo que sería el hueso cuneiforme intermedio y el cuboides. Es de tamaño intermedio entre los dos otros cuneiformes, pero también poseyendo esta forma de cuña. En este se insertan lo que sería el músculo tibial posterior y su origen vendría del músculo flexor corto del dedo gordo.
Muchísimas gracias por su atención. Recuerda que yo fui Joan el Puerta hablándote de estos puntos. Y ahora procedo a dejarte con mi siguiente compañero. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Fabián Fernández y yo les voy a hablar sobre lo que es el metatarso y las falanges del miembro inferior. Principalmente, el metatarso se compone de 5 huesos metatarsianos, los cuales se enumeran desde la cara medial del pie. Los metatarsianos son unos huesos largos formados por un cuerpo prismático, el cual es triangular, con 3 caras, una superior y 2 laterales. También posee 2 extremos, uno anterior y uno posterior. Este último posee 5 caras, de las cuales 3 son articulares, excepto los metatarsianos 1 y el metatarsiano 5, que solo posee 2 caras. Se puede decir que cada metatarsiano posee una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal de mayor tamaño. Estas bases se articulan con la cuña y el cuboide. Y la cabeza, con las falanges del pie proximales. Se articulan por el extremo posterior unos con otros y con los huesos de la segunda fila del tarso. El primero con la primera cuña, el segundo con la segunda cuña, el tercero con la tercera cuña, el cuarto y el quinto con el cuboide. Por el extremo anterior se articula con las falanges de los dedos. Su base presenta una superficie articular semilunar, cóncava y de eje mayor vertical, así como 2 eminencias, una medial y una lateral. La eminencia medial es llamada tubérculo medial, se sitúa en el borde posterior medial de este hueso. La eminencia lateral es llamada tuberosidad del primer metatarso, es más saliente que el anterior. El primer metatarso posee los bien llamados huesos sesamoideos, ya que estos hemos hablado anteriormente. El segundo metatarso o metatarsiano, este presenta una carilla articular pegada a la superficie articular, se prolonga por detrás de los demás entre el cusiforme interno y externo. En el tercer metatarsiano, este se articula con lo que es la tercera caña y es más delgado. En el caso del cuarto metatarsiano, es el que sigue al tercer metatarsiano y es articulado por el cuboide igual que el quinto. El quinto metatarsiano le sigue al cuarto. Este tiene una pequeña protuberancia llamada apófisis estiloide. Es el conocido o muy buen conocido como el dedo meñique del pie. Por consiguiente, tenemos como la vascularización de lo que es el miembro inferior o esta parte que es metatarso y falange, es por parte de la arteria metatarsiana palmares, las arterias metatarsianas palmares. Las articulaciones que poseen los metatarsianos son las articulaciones metatarsofalángicas, que son las articulaciones entre las uniones del pie a lo que es las falanges proximales y los 5 metatarsos. Por lo tanto, es la unión que visualizamos donde termina la parte más curva del arco palmar. Y así también encontramos lo que es la articulación tarso-metatarso, que como bien llamado es la articulación del tarso y los metatarsos. Si de función hablamos sobre los huesos metatarsianos del pie, estos son los que conectan al tobillo con los dedos y ayudan a guardar el equilibrio al estar de pie o caminar. Ahora les hablaré de lo que es propiamente las falanges del miembro inferior. Estos son los huesos de los dedos del pie o falanges del pie, los cuales son huesos largos con 3 para cada dedo, excepto el gordo que tiene solo 2, denominadas falanges proximales, mediales y falanges distales, respectivamente. Constan de un cuerpo y 2 extremos, uno anterior y uno posterior. Estos se articulan ambos con el primero y el segundo y solo el tercero por su parte posterior. El primero se articula con los metatarsianos, el segundo se articula con el primero y el tercero. Las falanges vascularizan a través de las arterias distales palmares propias de estas. La función de la falange es prácticamente lo que es la unión con los metatarsianos y la articulación con estos. Tenemos como movimientos lo que es flexión, extensión y oposición del pulgar gracias a la falange. Muchas gracias. Hola, mi nombre es César y a continuación voy a describir las articulaciones que conforman la cintura pélvica, empezando por la articulación sacroiliaca. Esta articulación es la que mantiene unida al hueso sacro con el hueso coxal, también conocido como hueso ilíaco, siendo esta una articulación sinovial, más específicamente una artrodia, que solamente permite movimientos de deslizamiento en un solo eje. La articulación está sujeta por varios ligamentos, principalmente por el sacroiliaco anterior y el sacroiliaco posterior, siendo el posterior el más grande y que tiene distintos agujeros por los que pasan algunos nervios. También tenemos los
ligamentos interóseos que se encuentran dentro de la articulación y que no podemos verlos a menos que hagamos un corte transversal a través de esta. Y por último tenemos los iliolumbares. Estos ligamentos van desde el ilion hasta la vértebra L4 y L5. Finalmente tenemos dos ligamentos que ayudan a sostenerla, que no son tan directos, pero que igual son de mucha ayuda, como lo son el sacrotuberoso, que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática, y el sacroespinoso, que van desde el sacro hasta la espina isquiática. También tenemos la articulación, la sínfisis del pubis, siendo esta una articulación tipo anfiartrosis, más específicamente siendo una cartilaginosa, que mantiene unidos ambos huesos por un disco de cartílago fibroso que no le permite mucho movimiento, pero sin embargo a las mujeres a la hora del parto se agregan varias hormonas que relajan esta articulación, haciendo que se estire con más facilidad para facilitar el parto. También tiene algunos ligamentos que la sostienen, como son el superior del pubis y el inferior del pubis. En continuación con el tema, ahora me toca describir la articulación coxofemoral, o mejor conocida como articulación de la cadera. Esta articulación está conformada por la cabeza del fémur y por el acetábulo del hueso coxal. Esta articulación es de tipo sinovial, más específicamente es una enartrosis o esferoidal que le permite hacer todos los movimientos: flexión y extensión, abducción y aducción, rotación interna y externa, y el movimiento en conjunto llamado circunducción, siendo la única, además de la glenohumeral, que puede lograr hacer esto. Bueno, esta articulación se ve armonizada por el rodete acetabular y cuenta con varios medios de unión que están unidos en una cápsula. Estos son varios ligamentos, que son los ligamentos pubofemoral, iliofemoral y isquiofemoral. Además, cuenta con varios nervios que lo inervan, siendo estos el nervio femoral, el nervio obturador, el nervio glúteo superior y el nervio del músculo del cuadro femoral. También cuenta con irrigación, aunque varios autores dicen que la irrigación es propiamente de la cabeza del fémur, pero como tiene que traspasar la articulación, bueno, se dice que también cuenta. Siendo esta la irrigación de la arteria femoral circunfleja, medial y lateral. Y bueno, eso sería todo. Me llamo Nixonis Martínez y voy a estar hablando sobre la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es una diartrosis compleja que permite el movimiento axial y así como el de flexión y extensión. Los elementos componentes de la articulación son la articulación femorotibial y la articulación femororotibiana. La parte principal de la articulación está formada de los condilos en forma de rodillo grande del fémur y de las macetas tibiales aplastadas, dos discos fibrocartilaginosos, los meniscos lateral y medial, se interponen entre las superficies articulares del fémur y de la tibia que explican las incongruencias entre las dos superficies. La articulación femorotuliana está formada por las superficies articulares de la trócleo-femoral y de la rótula. Esta articulación es independiente con la articulación tibio-femoral y la proporciona la eficacia mecánica necesaria para la flexión y extensión de la articulación femorotibial. 4 ligamentos principales proporcionan la estabilidad durante el movimiento de la articulación de la rodilla. Los ligamentos cruzados anterior y cruzados posterior en la articulación proporcionan la estabilidad anteroposterior y de rotación. Mi nombre es María José González y mi punto a tratar es la articulación del tobillo. Esta articulación está formada por 3 huesos, el peroné, la tibia y el astrágalo. Los 2 primeros conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. Permite sobre todo movimientos de giro hacia adelante y hacia atrás, que son movimientos del flexo-extensión del pie. En el sentido lateral, los topes del maloleo peroneo y el maloleo tibial, que son los 2 apéndices óseos que continúan el peroné y la tibia a ambos lados y hacia abajo. Impiden también un movimiento completo de giro lateral y aunque sí permiten su inicio. El astrágalo. El astrágalo se apoya sobre el calcáneo, que es el hueso que conforma el talón. Está formado por una articulación bastante plana, sin un gran movimiento. Esta articulación subtragalínea es
fuente de conflictos ya que soporta la transición de fuerzas del peso corporal y rige los movimientos de la estabilidad del pie. Cuando se deteriora un cartílago de esta articulación, se produce una degeneración artrósica y de dolor. Esta degeneración en ocasiones obliga a la intervención quirúrgica para suprimirlo o aliviarlo. Mi nombre es Solenger Moreno y les voy a hablar de las articulaciones que se encuentran en el pie. Entre ellas encontramos las articulaciones astragalo-calcárea o también conocido como suprastragalina. Se encuentra la articulación estragalo-escafoidea. También encontramos la articulación calcáneo-cuboidea. Se encuentra la articulación escafocuniana y articulación cubocuniana. También vamos a encontrar las articulaciones metatarsofalángicas, entre ellas también la articulación tarso-metatarsiana y las articulaciones interfalángicas. Ahora bien, voy a dar inicio a la siguiente articulación a la cual voy a definir y voy a mencionar. Entre ellas se encuentra la articulación astrágola calcárea o también conocida como la suprastragalina. En esta articulación podemos distinguir que se encuentran que es una articulación que se encuentra dividida de manera posterior, que vendría siendo la más grande, que articula ambos cuerpos óseos. Esto quiere decir que la suprastragalina anterior se articula a la apófisis anterior del calcáneo, conocido también como sustentaculates, del cuello y de la cabeza del estrago. Entre ambas articulaciones queda un espacio no articular que es llamado seno del tarso. Encontramos también en la articulación subastragalina, que es la primera articulación del pie y que es formada por el estrágalo y que va arriba y el calcáneo que se encuentra por debajo. En esta articulación se realiza la pronosupinación del pie y también se menciona que el estrágalo se apoya en dos carillas articulares, la posterior, que es la más amplia, y la anterior, que se presenta de parte calcánea y una apófisis en su cara medial. A esto se le denomina sustentaculum stallens. El sustentaculum stallens es un movimiento de la subastragalina que no se realiza en un solo plano. Por ende, quiere decir que este movimiento le pertenece el pronosupinación, donde se ejecutan tres planos, y como bien lo voy a mencionar en la siguiente parte, que vendría a ser donde el estrágalo cabecea sobre el calcáneo, se rota también en un plano o sobre un plano, y también se dice que es de plano horizontal o medial y que se caracteriza, es decir, que se desliza hacia adelante. También se encuentran las superficies articulares de la misma, que vendría siendo la carilla articulares anterior y la medial del estrágalo. También se encuentran las carillas articulares anterior y medial del calcáneo, y también encontramos la carilla articular anterior de la cabeza del astrágalo, la carilla articular posterior de la navicular y también la cara superior del ligamento calcáneo navicular plantar. Ahora bien, voy a hablarles de la articulación astrágalo-navicular, pero en este caso vendría a ser la dorsal. Entre ellas le voy a decir que esto significa que va a existir en ella una bifurcación, también conocido como un vasículo calcáneo navicular, que va desde la cara dorsal del calcáneo a la cara dorsal del navicular y del cuboides, entendiéndose que en estos dos fascículos se encuentran las articulaciones calcáneo-cuboides y el estrágalo calcáneo navicular. Hablando un poquito más de este tema, voy a explicar los ligamentos del calcáneo navicular plantar, que se encuentra en el suelo y en la articulación va desde el sustentáculo del calcáneo hacia adelante hasta la parte inferior y que posteriormente se asa la navicular. Esto es un ligamento que es muy potente y por esta razón forma parte de la superficie articular. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Roxana Escobar y el día de hoy les vengo a hablar sobre la articulación calcáneo-cuboidea y las tarsometatarsianas. La articulación calcáneo-cuboidea es aquella que relaciona los huesos del calcáneo con el cuboides. Es una articulación plana, una línea imaginaria que se prolonga por la articulación calcáneo-cuboidea y sigue por la articulación estragalo-escafoidea, describiendo una doble curva en forma de S muy alargada que se denomina generalmente como articulación de Chopard, límite entre el retropié y el antepié. Es una articulación que cuenta con una sinovial y una sola cápsula propia, además de poseer cierto nivel de autonomía funcional. La articulación tarsometatarsianas son aquellas que articulan los huesos del tarso con los del metatarso. La línea imaginaria
que resulta unir las líneas articulares de las articulaciones cúneo-metatarsianas y judeo-metatarsianas se denominan generalmente como articulación del ifrán, límite entre el antepié y el medio pie. Es intrínsecamente estable debido a su configuración en forma de arco romano que impide el desplazamiento hacia la planta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Heredia. En esta oportunidad les voy a hablar sobre dos articulaciones en específico del pie. Una de ellas es la articulación metatarso-falángica y posteriormente la articulación interfalángica. La articulación metatarso-falángica se caracteriza por ser un tipo de articulación condilia, la cual permite movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Esta articulación es la que va a unir los 5 metatarsianos con las falanges proximales. Los ligamentos que refuerzan cada una de estas articulaciones son los ligamentos colaterales, aunque existe un ligamento de la articulación metatarso-falángica que une estas 5 articulaciones y se llama ligamento transverso profundo del metatarso. Bueno, posteriormente voy a hablar sobre la articulación interfalángica. Esta articulación es de tipo troclear, la cual solamente permite movimientos de flexión y movimientos de extensión. Y los ligamentos que la refuerzan y ayudan a su movimiento son los ligamentos colaterales. Gracias.